Rumbo a tu vida, episodio número 69. Hola, ¿qué tal amigos? Y bienvenidos a un nuevo episodio, la cuarta temporada ya de Rumbo a tu vida. La adolescencia acostumbra a identificarse con un periodo de crisis y de conflictos familiares, pero también puede leerse como una etapa de oportunidades. Cambios en el comportamiento y el físico que difícilmente pueden manejar los jóvenes y que resultan en relaciones complejas y desmedidas. Pero que muchos adolescentes compliquen su comportamiento no implica que sea un camino difícil también para los padres. Para ello es esencial entender y ser empático con la gran transformación biológica de quienes la están atravesando. Cuando aceptamos esto, comprendemos que abordarla como una posibilidad de mejora nos permitirá enfocarnos de modo positivo en nuestro hijo o hija y así ayudarle a encontrar su camino. Los humanos somos seres sociales por naturaleza y pasamos la mayor parte de nuestras vidas relacionándonos. Desde pequeños somos capaces de ver y oír. Vemos movimientos, gestos y ademanes y oímos sonidos que se relacionan con lo que vemos. Y desde el nacimiento, a través de las atenciones de nuestros cuidadores, aprendemos a solventar nuestras necesidades. Al mismo tiempo, percibimos emociones placenteras o desagradables cuando somos atendidos. Se inicia así un camino largo de aprendizaje de comunicación que no terminará nunca. Sin embargo, cuando nuestros hijos llegan a la adolescencia, parece que la comunicación con ellos ya no es lo fluida que solía ser. Apreciamos cierto distanciamiento y frialdad en ellos, lo cual termina por frustrarnos al no ser capaces de descifrar lo que les pasa. Lo que antes eran horas y horas de complicidad y charla, ahora se convierte en monosílabos. Parece que no les interesa lo que les decimos. A veces se sienten atacados y acorralados y se les pregunta solo por sus estudios. La socialización familiar tiene un impacto positivo en los hijos cuando los escuchas. Le das importancia a lo que te cuentan, validas sus opiniones sin juzgar y le muestras cómo expresar sus sentimientos. Parece difícil, más cuando algunos jóvenes se escudan en respuestas escuetas. Se trata de un proceso que requiere paciencia y retroalimentación. Es decir, él también espera que les cuentes tus experiencias. La comunicación en adolescentes es una exploración a todo un mundo de emociones, aspiraciones, misterios, búsquedas, viajes y aprendizajes de diversa índole. Para ellos todo se trata de vivir el presente, ser ellos mismos, compartir un espacio propio donde se propicie el encuentro y a la vez el autoconocimiento. No caigas en las generalizaciones, descalificaciones y críticas porque te alejarás del objetivo. Escucha y demuestra interés. Ahí está la esencia para entender al joven y fortalecer la confianza. ¿Cuáles son las claves para entender o para poder comunicarnos con nuestros adolescentes? Bueno, pues nuestro invitado de hoy es José Manuel Beltrán. Él trabaja como psicólogo y docente en un prestigioso colegio de Granada. Además de ser el director del programa de Bachillerato Internacional, José Manuel lleva ya más de 20 años dedicándose a tratar con adolescentes y además es padre de 3, así que nadie mejor que él para hablar sobre esta temática, cómo comunicarnos con ellos, cómo gestionar sus cambios físicos, psicológicos y emocionales. No sé si recordaréis, José Manuel ya ha participado en 3 episodios de nuestro podcast. Además, fue quien me ayudó a empezar con este proyecto que hoy cumple 3 años.
Pero hoy por primera vez le tenemos aquí en carne y hueso. José Manuel Beltrán, bienvenido a Rumbo a tu Vida. ¿Qué tal estás? Muchas gracias, Andrew, por volver a contar conmigo. Pues estoy muy agradecido a ti, a poder volver a participar y agradecido a la vida de poder haber sido testigo de tu crecimiento, ¿no? de esa ilusión con la que naciste hace un poquito más de 3 años, ¿no? En plena pandemia, En plena pandemia, ese sueño que creaste y con esfuerzo, con mucho trabajo y con mucha ilusión has ido creando este podcast y se ha convertido en lo que es el día de hoy. Así que estoy muy agradecido a ti. Bueno, mira, el agradecimiento es mutuo porque tú empezaste esta aventura conmigo en el primer episodio sobre la búsqueda de la felicidad. Y luego también estuvimos hablando de cómo hacernos mayores y también hablamos un poquito sobre ansiedad y demás. Bueno, pues capote, montera y al ruedo, ¿no? Vamos a por ello. Bueno, pues José Manuel, hablamos en la intro que acabo de hacer sobre los cambios que experimentan los adolescentes y el por qué esos cambios nos impiden comunicarnos de una forma fluida con ellos. Bueno, pues ¿por qué no lo decimos a la audiencia de Rumbo a tu Vida cuáles son esos cambios, ¿no? ¿Cuáles son los principales cambios que experimentan los adolescentes en esta fase tan compleja de sus vidas? Bien, pues la adolescencia es una época maravillosa y que se caracteriza, entre otras cosas, ¿no? Porque nuestro cerebro vuelve a ser plástico de nuevo, como fue al principio de nuestra vida, con lo cual tenemos la oportunidad de volver a rehacer muchas conexiones cerebrales. Nuestro cerebro está en un proceso de cambio, ¿no? Y fundamentalmente, en la época adolescente, podemos pues hablar de 2 grandes cambios. Por un lado, en la zona prefrontal de nuestro cerebro, la corteza prefrontal, que es la que se encarga de todo lo que tiene que ver con tomar decisiones, la metacognición, las funciones ejecutivas. Es un momento en el que hay mucha variación en nuestro cerebro. Y por otro lado, en el sistema límbico, lo relacionado con todo lo emocional, el tálamo, el hipotálamo. Entonces, hay como un nuevo recableado en nuestro cerebro. Y eso es una oportunidad también para poder establecer nuevas conexiones cerebrales. Eso va a tener su implicación conductual, ¿no? Y fundamentalmente, ¿qué cambios se producen en la adolescencia? Pues a través de esos cambios cerebrales en los que aumenta la necesidad de gratificación, aumentan los niveles de dopamina, nuestros adolescentes lo que fundamentalmente buscan más novedades, hacer cosas nuevas, ¿no? Porque eso le va a generar mayor gratificación, que es un poco lo que necesitan en ese momento, ¿no? Buscar cosas nuevas. Eso tiene pues su ventaja, ¿no? Porque tienen la oportunidad de acceder a conductas, a intereses nuevos, y también tiene sus desventajas de que probablemente luego hablaremos, ¿no? Por un lado, como te decía, la búsqueda de novedades, la implicación social se vuelve, y como tú lo has hablado en la introducción, muy, muy, muy importante, y hablaremos también de las ventajas y desventajas. Es un momento en el que la socialización, la búsqueda de la identidad, de la autonomía y de cómo eso se traduce en generar mi hueco en la sociedad, la implicación social se vuelve es una situación muy importante. Por supuesto, no lo más evidente, la intensidad emocional, ¿no? El cómo se vive las cosas en este momento de la vida, ¿no? En lo que la gran mayoría de las situaciones son nuevas, con lo cual el nivel de la implicación es altísimo, esa intensidad emocional. Y por último, la necesidad de experimentar, la experimentación creativa, que también luego hablaremos y veremos cómo también tiene su parte muy positiva, ¿no? Que nos va a hacer crecer como persona, pero también sus pequeños riesgos, ¿no? Entonces yo diría que esas cuatro grandes características. Casi nada, ¿no? Casi nada. Todos son cambios, nuevo cableado en su cerebro, plástico, más plástico que nunca, y bueno, y así vamos. Bueno, pues vamos a centrarnos en este podcast, si te parece, José Manuel, en torno a la comunicación, porque así lo hemos llamado, ¿no? Cómo comunicarnos con nuestros adolescentes. Bueno, pues la pregunta fácil del día, José, ¿de qué forma podemos fomentar la comunicación con nuestro hijo adolescente, ahora que está en esta etapa tan complicada, donde la privacidad, la autonomía y sus secretos parecen ser tan importantes? Hablabas tú en la previa también, dices, oye, es una época en la que es difícil hablar, cuando antes las conversaciones eran largas. Bueno, a lo mejor no eran tan largas antes, ¿no? O sea, dices, ¿cómo fomentar la comunicación?
pues sí, yo digo que eran largas porque recuerdo que en el coche, en el trayecto de vuelta al coche, ¿qué tal el cole? Bueno, y era un monólogo, bla, 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 bla. ¿Y ahora qué tal? Bueno, bien. Sí, es cierto, pero ¿cómo fomentarlas ahora? Pues tiene que ver un poco con lo que ha pasado antes. Si antes has sembrado, si antes has generado esas conversaciones, ahora es más probable que surjan también, pero adaptadas al momento de que estamos. Nosotros tenemos también que entender en qué momento y no pretender que las conversaciones sean iguales que unos años antes, ¿no? Pero si tú me preguntas cómo fomentar la comunicación en el momento adolescente, hay que prepararlo antes. Hay que haber fomentado esa comunicación anteriormente, haber trabajado esa autonomía, la empatía que también de la que hablabas, el no juzgar, el haber promovido que cualquier cosa que ellos nos digan va a ser escuchada y no juzgada. Muy importante eso, ¿verdad? Es fundamental en toda la época de la vida, ¿verdad? Y en todas las relaciones personales, la necesidad de que no te juzguen y ser entendido es importante, pero en esta más, porque es en la época en la que estás buscando tu identidad y generar autonomía, y entonces si el que nos juzguen va a coartar esa libertad para poder contarte todo aquello que yo creo, no lo que tú crees como padre que te tengo que contar, sino que yo creo como adolescente que necesito de ti. Entonces, ¿cómo fomentar esa comunicación? Pues como te decía, previamente hay que hacer ese trabajo antes en la infancia, en la de trabajar el razonamiento, el hablar, el comprender, y luego en esta época concreta, pues hay que sobre todo escuchar para poder pedir que ellos nos hablen, ¿no? Además me viene a la cabeza uno de los muchos libros que ya me has recomendado. Cada vez que hablo con José Manuel, él es además de ser un pozo de sabiduría, es un lector ávido de libros y me recomienda muchísimas lecturas. Algunas de ellas, no todas las que puedo, las he leído. Evidentemente, empatía, comprensión y conocimiento de lo que ocurre en el cerebro de los jóvenes son básicos para saber sobrellevar la adolescencia. ¿Por qué es importante, José, estar atento a los cambios de conducta de los niños y de nuestros adolescentes? El cambio de conducta de nuestros niños y adolescentes es el síntoma de que algo está pasando, ¿no? Igual que estás atento a la temperatura corporal, y si sube la fiebre, eso es un síntoma de que algo está pasando. El cambio de conducta también es un síntoma de que algo está ocurriendo, con lo cual en esta época nosotros tenemos que estar muy observantes, ¿no? A veces yo le digo a las familias, ¿no? Casi tenemos que estar más pendientes de cuando eran bebés, ¿no? En ese momento que estamos muy encima, cualquier cosa nos alerta. Ahora hay que hacer algo similar desde una cierta distancia, desde luego, ¿no? Adaptándonos a la época. Pero hay que estar muy pendientes, porque si nuestro hijo de repente pues deja de hablar, o deja de comer, o tiene conductas algo más agresivas, eso es un síntoma de que algo está pasando. Y entonces tenemos que, a partir de ahí, buscar y darle las alternativas y ofrecerle la confianza para que podamos resolver. Entonces sí, como tú bien dices, hay que estar muy atentos a esos cambios de conducta, porque siempre hay algo detrás. Fíjate que lo acabas de mencionar hace un momentito, ¿no? ¿Cómo podemos convertirnos en buenos oyentes de nuestros adolescentes? Tú dices que es un trabajo que hay que hacer previamente, ¿no? De que no se sientan juzgados. ¿Cómo podemos... Además, creo que es el título de un libro de los que me recomendaste, ¿no? Cómo escuchar a nuestros adolescentes para que te escuchen, o algo así se llamaba, ¿no? Sí. Ay, perdón. Sí, un maravilloso libro de unas psicólogas americanas, de Adele Faber, que el título es ¿Cómo hablar con nuestros adolescentes para que nos escuchen? Sí. Los padres, ¿no? Tendemos a solucionar los problemas de nuestros hijos, ¿no? Y entonces no solemos escuchar, le damos soluciones, y se termina la conversación, ¿no? Cuando uno dice, pues es que quiero salir porque hay una fiesta y quiero salir hasta más tarde. Pues no, o sí, y le damos la solución, pero no argumentamos, no escuchamos el porqué, le decimos que no, porque oye, las normas de la familia hemos establecido que tienes que llegar a tal hora, y decimos que no, pero no le damos la oportunidad de explicarse de por qué quieren llegar un poco más tarde o qué quieren. Entonces, y lo hacemos con la mejor de las intenciones, ¿no? Ya sea cumplir la norma de la familia o solucionar el problema que tienen, ¿no? Oye, mamá, llegan llorando, he sacado mala nota, y rápido, pues ya está, la próxima vez tienes que estudiar más.
y hemos terminado la conversación, ¿no? Parece que incluso con la mejor intención... Jueces sí, y castigadores muchas veces. Incluso, ¿no?, con la mejor intención del mundo, oye, no te preocupes, ¿no? Y ya estás. Oye, y fundamentalmente nuestros hijos no nos piden soluciones, sino comprensión y entender. Entonces, una de las cosas que tenemos que aprender es, como decíamos antes, la palabra está no juzgar, pero y también tener paciencia, no querer solucionar. Nuestros hijos no necesitan la solución final, sino acompañar en el camino, ¿no? Porque de esa manera estamos enseñando a cómo solucionar ellos sus dificultades, ¿no? Bueno, y en cuanto a sus secretos, entiendo que ya no quieran, como tú dices, compartir todo lo que compartían antes con nosotros, ya que sus amigos, ¿no?, ahora en ese sentido son bastante más importantes que los padres. Pero ¿cómo nuevamente, José, podemos propiciar que esa confianza, ¿no?, esa confianza para que ellos se sientan libres de compartir sus secretos con otros? Hace un ratito, cuando hablábamos justo antes de ponernos a grabar, me comentabas que, bueno, que tus hijos, 3 hijos adolescentes ya, bueno, el pequeño ya casi a puertas de... te cuentan lo que te quieren contar, ¿no? Y tú de ahí, leyendo un poquito entre líneas, deduces qué han hecho o qué no han hecho, ¿no? ¿Cómo podemos propiciar esa confianza, ¿no?, para que ellos digan, oye, pues mira, estuve en esta fiesta y pasó tal? Porque antes sí que lo contaban, ¿no? Claro. Por un lado, como decíamos antes, si tú quieres fomentar un comportamiento, tienes que enseñarle ese comportamiento, con lo cual tú tienes también que, en la medida posible, confiar en ellos, ¿no? Digo en la medida posible que evidentemente hay determinadas cosas que pertenecen al ámbito totalmente privado. Y eso también hay que entenderlo, que hay determinadas cosas que pertenecen a su ámbito totalmente privado y no tienen por qué contárnoslo. Por un lado, como te decía, pues dando ejemplo, enseñándole desde pequeños a que su padre, su madre, confían en ellos. Y para eso también aportar, ¿no? Que haya un clima dentro de la familia en el que todos aportemos, y que cuando uno de nosotros aporta, pues nadie, como tú decías, castiga ese, ¿no? Porque si cuando yo me vierto hacia ti y te expongo mis sentimientos, mis emociones, mis dudas, eso se va a traducir en un castigo, ya sea directo o en forma, pues, de rechazo emocional o personal, pues entonces lo que estamos haciendo es debilitar ese puente de comunicación. Lo que estamos haciendo es que sea más probable que la próxima vez no te lo cuente. Normalmente nosotros tendemos a repetir aquellas conductas que tienen algún tipo de beneficio para nosotros y reducimos aquellas conductas que no tienen beneficio o bien un castigo. Entonces, si el que yo confíe en ti va a tener una repercusión negativa hacia mí, pues al final pues lo dejo. Me distancio y lo dejo. Claro. José, estudios recientes han descubierto que durante la adolescencia la producción de mielina es constante, siendo esta la clave en la maduración del cerebro. Podremos decir que nos hacemos adultos cuando ha madurado de manera suficiente. Y esto te lo comentaba antes también. Lo que no ocurre siempre a los 18 años. Claro, siempre establecemos los 18 años por aquello del límite legal, ¿no?, al que ya puedes hacer muchas cosas. Pero realmente yo conozco muchos adolescentes de 30 y tantos que siguen siendo adolescentes, ¿no? ¿Cuándo, dirías tú, de forma física, podríamos considerar que el adolescente ya ha madurado o ya ha dejado de ser ese adolescente? Bueno, para responder esa pregunta, primero habría que definir lo que es la adolescencia, ¿no? La adolescencia, tú lo has dicho muy bien antes, es un momento crítico. Crítico significa un momento de cambio. No es un momento negativo, es un momento de cambio, y es, pues, el momento en el que pasamos la transición entre la infancia y la vida adulta, ¿no? Eso en el ser humano, pues es verdad que no hay un momento fijo, ¿no? Se establecen a distintas definiciones, que es entre los 14, 15, 18, 19, pero es muy variable. Hasta los muchos. Hasta los muchos, sí. Pero se supone, ¿no?, que entre los 14, 15, 18, 19, ¿no?, porque se produce todos esos, es más probable que se produzcan esos cambios que tú hablas cerebrales y que ya estemos preparados para la vida adulta. ¿Qué pasa? Luego hay muchas situaciones concretas que también tienen que ver con el contexto y con el momento que se vive. A día de hoy hemos alargado mucho como sociedad, pues, el momento en el que las personas se incorporan a la vida adulta, ¿no? Tanto educacionalmente, laboralmente, es más difícil incorporarse a la vida adulta a los 18 o 19 meses, en el sentido, cuando digo vida adulta, a ser independiente. Con lo cual lo hemos alargado también socialmente esa adolescencia, ¿no?, que tú comentas.
Pues en esta etapa de su vida, evidentemente, lo emocional pesa más que lo racional en muchas de sus decisiones. Por ejemplo, ante una emoción intensa, ellos son menos capaces de valorar cuáles son las consecuencias o los riesgos, ¿no?, de esa acción. Bueno, no quería dejar pasar la oportunidad, José, porque ahora que comentas justo esto, ¿no?, de cuándo empieza uno a ser adolescente, cuándo se convierte uno en adulto. Si, como tú vienes comentando en el podcast, el cerebro todavía está cableándose, el cerebro es moldeable todavía a esas tempranas edades, ¿por qué con 14 años, ¿no?, ya que ambos trabajamos en el medio educativo, con 14, 15 añitos les hacemos tomar decisiones trascendentales, ¿no?, que determinan su futuro académico, ¿no? ¿Por qué con tan temprana edad, sin saber muchos lo que quieren o no quieren en la vida, les decimos, tenéis que tomar esta decisión? Totalmente de acuerdo, porque primamos el sistema sobre el protagonista del sistema, ¿no? Hemos creado un sistema en que necesitamos hacer compartimentos y vías de acceso, y entonces nos olvidamos que lo importante es la persona que transita esa carretera, no la carretera en sí mismo. Y efectivamente le hacemos tomar decisiones importantes para su vida, que a lo mejor no son tan importantes, pero sí le hacemos ver que son importantes. Quiero decir que a lo mejor no es tan importante, pues, acceder a un bachillerato o a una formación profesional de un determinado grado, pero solo se lo hacemos vivir con un nivel de importancia, como que si ahora escoges algo, ahí ya se ha acabado todo. Este es tu futuro. Y este es tu futuro. Y totalmente de acuerdo contigo, porque hemos primado el sistema por encima del protagonista del sistema. Ya, no sé, bueno, quería simplemente comentártelo. ¿Cuáles dirías tú, José Manuel, que son los principales enemigos de nuestros adolescentes hoy en día? Bueno, probablemente sea esa incomprensión general que hay hacia la adolescencia. Estamos en un momento en el que, como te hablaba antes de las características de la adolescencia, ¿no?, esa búsqueda de novedades, esa implicación social, esa intensidad emocional, esa necesidad creativa. Pues ahora en la sociedad en la que vivimos hay como mucho acceso a las desventajas que implica esto. ¿Qué quiero decir, no? Pues la búsqueda de novedades, ¿no? Es muy importante en este momento que nuestro cerebro necesita ese nivel de dopamina. Estamos muy predispuestos a realizar experiencias nuevas con las que crecer. A día de hoy se le ofrecen muchas experiencias de riesgo, ¿no? Es lo que además fomentamos la sociedad, que decir, con todo lo que llevan detrás las redes sociales en gran medida son conductas de riesgo, esa implicación social, que es una cosa muy positiva, pero a la vez nos hemos creado un mercado alrededor de esa implicación social que aumenta las conductas de riesgo. Entonces, probablemente los peligros a los que se enfrentan nuestros adolescentes están creados por nosotros mismos, por los adultos, que hemos generado toda una industria detrás de ellos sin darles la formación para poder utilizar bien esa industria, ¿no? Claro, ¿cuántas veces no ha venido alguien al colegio a dar una charla sobre los peligros que hay de las redes sociales, cómo gestionamos ese tipo de contenidos en redes sociales, lo que exponemos, lo que no exponemos, esa falsa apariencia? ¿Cómo crees tú, José, ahora que me viene a la cabeza, que gestionan nuestros adolescentes la gratificación inmediata? Yo lo observo en el aula, lo he comentado muchas veces aquí en el podcast, observo en el aula que lo que antes eran, adolescentes dispuestos a leer 2-3 páginas y a indagar y a ser críticos con ese contenido, hoy en día se ha convertido en, dame algo concreto, algo rápido para que yo tenga acceso a la información de forma instantánea. Por eso vídeos de YouTube, los más vistos, suelen ser de 15 minutitos, contenidos mucho más cortos que los de antaño. Incluso hay autores que se están pensando en hacer libros mucho, mucho más cortos en cuanto a contenido. ¿Cómo crees tú que gestionan ellos toda esta información que viene hoy en día? Yo creo que has dado en la clave un poco. Efectivamente, para toda nuestra vida, el sistema de gratificación es fundamental. Como te decía, tendemos a repetir aquellas conductas o aquellos comportamientos que nos generan algún tipo de gratificación. ¿Qué pasa? Que a día de hoy hemos generado una serie de gratificaciones muy inmediatas. Tú me decías en la lectura, ¿no? Pues hace unos años tú encontrabas la gratificación de la lectura
en el proceso, ¿no? Y al final y necesitabas un tiempo para conseguir la gratificación. Invertías ese tiempo porque al final conseguías esa gratificación. A día de hoy, la gratificación se consigue en estímulos inmediatos, de tal manera que no necesito dedicarle 4 o 5 días a un libro para obtener la gratificación. La tengo inmediatamente, pues con los historias de Instagram, con los vídeos de YouTube. Como decías, que está todo muy estudiado, qué tiempo es el que se necesita para que la persona esté atenta, con lo cual sea más probable que haya más visitas de ese vídeo. Efectivamente, la gratificación inmediata al final es una droga. Estoy enganchado a conseguir rápidamente ese chute de dopamina en mi cerebro, ¿no? Y entonces he generado esa conducta para conseguir ese chute de esa gratificación. Antes la conducta que necesitaba implicaba pausa, ahora la conducta implica rapidez, inmediatez. Entonces sí, lo estamos convirtiendo casi en unos adictos a estas tecnologías. Qué bueno. Creo que hasta Florentino Pérez se cuestionaba el hacer los partidos de fútbol en un futuro mucho más cortos, ¿eh? O sea que ojo al dato. ¿Cómo hacemos, José, para tratar con ese adolescente incomprendido? Y cuando digo incomprendido quiero matizar. Puede ser incomprendido porque la generación de sus padres no tiene nada que ver con su generación, porque sus gustos, aficiones no tienen nada que ver con la de sus padres, sus amistades tampoco. ¿Qué hacemos para gestionar ese tipo de adolescentes? Habría que empezar por ver qué es eso de un adolescente incomprendido. A lo mejor, al menos es como ellos se sienten, ¿no? Claro, como ellos se sienten. A lo mejor soy yo el que no lo comprendo, pero él se comprende muy bien, ¿no? A lo mejor soy yo el que no entiende por qué hace determinadas cosas o por qué se comporta, por qué me habla de unas determinadas cosas. Habría que ver exactamente lo que es un adolescente incomprendido. Pero como bien dices, hay que tender puentes y acercarse. Tenemos que entender que formamos parte de distintas generaciones y que también nuestra responsabilidad es ofrecer esa mano para incorporar a esta nueva generación a la vida adulta, entendido la vida adulta no como algo mejor, sino una situación que lleva al desarrollo en el que ellos se puedan incorporar a esa vida con total autonomía e independencia. Entonces, hace falta mucha comprensión, mucha entender que las cosas no son como yo las veo, sino que el mundo es de colores y que sus colores también pueden ser interesantes. Entonces, ante el adolescente incomprendido, nosotros tenemos que intentar comprenderlo, aunque parece pero grullo y un poco simple la respuesta. Pero quiero decir que somos nosotros los que tenemos que hacer ese esfuerzo de analizar por qué nuestro hijo, por qué nuestro alumno no se siente bien. Vamos a tender ese puente, vamos a decirle, te entiendo, te comprendo. Vamos a derribar las barreras que hacen que también imposibiliten esa comunicación, para que sienta que no que aceptamos su forma de ser, pero que sí por lo menos no lo juzgamos y entendemos que puede tener una forma diferente de ver el mundo en la que tenga yo. Me ha encantado. Efectivamente, quizá tengamos que cuestionarnos nosotros si somos nosotros mismos, ¿no?, los que no les comprendemos. Oye, José, llegamos a una etapa en la que, bueno, ellos confían o tienden a confiar más en sus amigos adolescentes, sus iguales, como decimos en el cole. ¿Debemos aceptar que llegados a esta etapa vital es probable que tiendan a confiar más en sus amigos en lugar de en nosotros? Claro, y no pasa nada. Esa es la parte que tenemos que entender, y es difícil, ¿no? Porque llegamos de la infancia en la que nosotros somos los cuidadores máximos y entender que se van haciendo independientes, que ya no nos necesitan, también es duro, como padre, como educador, ¿no? Ya deshacernos de ese control, ¿no? A fin de cuentas es lo que hacemos mucho. Entonces, no es que confíen más en sus amigos que en nosotros, y son ámbitos de la vida diferentes en los que comparten. Realmente con sus amigos no comparten otras cosas que comparten con nosotros. Pero efectivamente la implicación social, como te decía al principio, es uno de los factores diferenciales de la adolescencia, y nosotros como padres, como adultos, tenemos que entender que necesitan ese espacio de socialización que le va a generar también conductas de éxito y de gratificación en su vida. No se trata de que confíen más, sino son ámbitos diferentes de la vida en la que confían.
y tenemos que propiciar que tengan una buena red social. De hecho, todos los estudios, lo que nos viene a decir no solo de los adolescentes, las personas en general, estamos más satisfechos con nuestra vida en función de la red social que tengamos. Entonces hay que fomentar esa vida social. Ahora, hay que también ayudar a generar una vida social adecuada. También tenemos que estar pendientes de con quién se relaciona nuestro hijo o nuestra hija, porque va a determinar mucho también sus conductas, ¿no? Claro. Como te decía antes, esas conductas de riesgo pues también van a estar muy mediadas con el grupo social en el que esté. Por eso hay que hablar mucho con ellos, pero entender que la amistad es en este momento, en toda la época de la vida, pero en este momento es cuando se está creando, con lo cual esos vínculos son mucho más intensos. En este momento hay que entender que es fundamental incluso pues apoyar y propiciar que tengan esas relaciones sociales. Lo que escuché en algún sitio que somos la media de las 7 personas con las que nos relacionamos en el día a día. No sé si si hay algo de cierto en eso. No lo había escuchado, puede ser interesante, pero lo que sí es cierto es que nuestra satisfacción personal depende mucho de nuestra red social. Nuestra red social entendida, si se habla que uno no tiene realmente más de entre 10, 15 amigos, es lo que realmente tiene, lo demás son conocidos, ¿no? Miles de seguidores. De ¿no? Pues es probable que lo que digas pueda ser cierto. José, ¿intentamos educar a una generación con los métodos de otra? Totalmente. Al final uno intenta educar con los recursos que tiene. Como sabe, ¿no? Como sabe, exactamente. Y no todo el mundo pues ha parado a estudiar cómo debe ser el proceso educativo de un adolescente. Entonces uno, al final, pues los recursos que tienes en tus bolsillos que son pues las experiencias que has tenido tú a lo largo de tu vida. Entonces uno tiende a replicar los modelos con los que él ha sido educado. Cuando yo tenía tu edad. Exactamente, esa frase, ¿no? Que es al final, que cuando éramos adolescentes odiábamos, pero al final lo vemos que la replicamos como cuando somos padres, ¿verdad? ¿Cuántas cosas cuando éramos adolescentes decíamos, no, jamás en la vida le diré yo esto a mi hijo? Y nos vemos diciéndoselo. Lo mismo, ¿eh? Sí. Muchos padres se pueden preguntar que, bueno, si la música que escuchan es tan diferente, sus gustos son tan diferentes, sus amistades, sus hábitos son tan diferentes, ¿qué puedo hacer para conectar con mi hijo? Pues no pasa porque te guste su música ni pasa porque entiendas que son gustos diferentes. Evidentemente, como, la música que nosotros escuchábamos era muy diferente a la que escuchaban nuestros padres, y así será. Eso es un proceso generacional y tenemos que entenderlo. Fíjate que José Manuel, al igual que yo, son amante de la buena música, y nuestros hijos escuchan reggaetón. Sí, es una de las cosas ¿En qué momento ha llegado eso? Mi nivel de frustración es enorme. Eso, ¿no? Pero fíjate, nos quejamos mucho, por ejemplo, del tipo de música ahora, ¿no? El reggaetón, el trap, y nos quejamos nosotros de una generación. Pero no ha habido música más transgresora del rock que el rock de los años 70, 80. Tú lees esas letras y probablemente no se ha llegado a ese nivel de transgresión en las letras. En cambio, ahora decimos, joder, las letras son horribles, ¿no? ¿Cómo puede ser que mis hijos escuchen esto? Pues al final es lo mismo que decían nuestros padres cuando nos pillaban escuchándonos a los Led Zeppelin, a los Doors, a esas cosas, ¿no? Pues al final tú no tienes que tener los mismos gustos que tus hijos, por favor. Eso es de perogrullo, ¿no? Pero también muy básico. Solo debes entender que a ellos les gusta, y como decíamos, pues si quieres que le guste la buena música, entendido como buena música, lo que me gusta a mí, ¿no? Pues ofrece ese modelo, ¿no? Y siembra, pero no podemos hacer de nuestros hijos una réplica nuestra. Ya, evidentemente. ¿Cómo podemos hacer, José, te lo he comentado alguna vez en privado, pero para que nuestras conversaciones con nuestros hijos adolescentes no se conviertan en interrogatorios o en nosotros haciendo preguntas inquisitorias? Lo acabas de decir, es que cuando hacemos preguntas cerradas, hacemos preguntas inquisitorias, y en ese momento tú propicias que nuestros hijos, nosotros propiciamos que nuestros hijos nos respondan con monosílabos. ¿Ha salido? ¿Sí o no? Le estamos generando una presión y una situación en la que no estamos dejando que fluya las palabras, sino realmente somos casi como detectives, ¿no? Como inspectores de policía que quieren sacar información para, en función de eso, y eso no es comunicarse. Eso es, pues,
hacer de interrogatorios totalmente. Ya. Entonces, tenemos que partir mucho de preguntas abiertas. ¿Qué tal? ¿Qué vas a hacer? ¿No? Y sobre todo, no darle la solución a la pregunta. Muchas veces dentro de la pregunta ya le decimos lo que nos tienen que decir, con lo cual, ¿para qué van a responder si ya...? Es cierto eso, ¿no? Tú lo comentabas antes, ¿no? Que muchas veces tendemos a darle la solución a nuestros hijos. Yo recuerdo mi primer jefe que él me decía, no me des problemas, dame soluciones. Que a veces puede parecer que, bueno, le estoy dando la solución, problema solucionado, pero puede ser contraproducente, ¿no? El dejárselo todo abierto y solucionado y masticado y requete hecho. Hablemos ahora, José, si te parece, de su privacidad. ¿Cómo de importante es su privacidad en esta etapa de su vida? ¿Es importante que vean que respetamos esa privacidad? ¿Deberíamos romper alguna barrera, insistir o empeoraría esto nuestra relación con ellos? La privacidad es fundamental en esta época de la vida porque es el momento de transición, como decía, a ser autónomo. Y la autonomía implica que yo soy el que controla, ¿no? Mi vida. El darle el control de su vida es fundamental en esta época. El que tengan la sensación de que yo soy el que decido por qué camino ir. Y mis padres, mis cuidadores, mis educadores lo que hacen es ayudarme, aconsejarme y acompañarme en ese camino, pero soy yo el que decido en el camino, ¿no? Dentro de esto, por supuesto, hay que tener determinadas normas, pero razonarle esas normas y explicarle esas normas. Oye, pues... por ejemplo, con las tecnologías, pues explicarle que hay determinadas páginas o determinadas en las que ellos no deben acceder, ¿no? Y entonces que en algún momento dado, pues uno como padre tiene que controlarlo, pues claro que tiene que controlarlo. Significa que la confianza implica totalmente libertad absoluta. Hay que enseñarle esa libertad, pero en lugar de ser inquisidores, pues a veces, pues, oye, vamos a sentarnos a ver... dentro de... Mejor negociadores que inquisidores, ¿no? Totalmente, porque al final lo que somos educadores en esta época de la vida. Entonces no es una época finalista en la que no tenemos que encontrar la solución ya, sino enseñarle a cómo, como tú bien decías, ¿no? Que tu jefe te decía, dame soluciones, pero para darme soluciones tendrás que aprender a cómo generar esas soluciones. Entonces hay que sentarse con ellos y coger el móvil y enseñarle a utilizarlo, ¿no? O pactar esa privacidad. Pues mira, en tu cuarto, pues antes de entrar voy a llamar, ¿vale? Pero llamo y luego entro, ¿no? Súper importante esa puerta cerrada, ¿eh? Sí. Alguien dijo que educar es amar de forma ordenada. En muchas ocasiones tememos herir a nuestros hijos o a sobreprotegerles, impidiendo que ellos experimenten, pues eso, decepción, dolor, frustración y otras sensaciones negativas. ¿Tú crees que estamos obrando bien al actuar así? Desde luego no, la sobreprotección es totalmente un error porque, como te decía, al final nuestra función es enseñarle a resolver problemas, enseñarle a adaptarse a la vida, enseñarle a ser independientes. Y la sobreprotección es lo que hemos estado hablando. Al final yo te doy la solución, no te estoy enseñando nada. En absoluto. Simplemente te estoy diciendo cómo tienes que hacer las cosas, de tal manera que eso lo alarga, lo que genera es frustración y ansiedad, y lo vemos nosotros en nuestro día a día, en nuestro trabajo. El error es fundamental para el aprendizaje, en cualquier ámbito de la vida. Y si no le dejamos errar, no va a haber aprendizaje. Claro. De tal manera que cuando se enfrenten ellos a una situación, no van a saber resolverla. Y eso es lo que genera esa frustración, eso es lo que genera esa ansiedad, eso genera esas ideas negativas sobre mí mismo, que al final van a generar problemas más graves. Con la buena intención, a lo mejor, de los padres de, bueno, voy a cuidar que mi hijo claro, que no tenga ningún problema, yo quiero... No, es que caerse es importante para levantarse. Fundamental, ¿no? Ese aprendizaje, ¿no? Muchos padres y madres tienden a compensar con cosas materiales el vacío que dejan al no poder estar, pues eso, todo el tiempo que quisieran en casa con sus hijos, ahora que todos estamos tan ocupados en esta sociedad donde vamos todos como pollos sin cabeza. ¿Hacemos bien obrando así? Bueno, es un poco como lo que decíamos antes, al final, si yo no educo, si yo lo que únicamente es doy la recompensa, independientemente del comportamiento que tú tengas, yo lo que hago es darte una supuesta recompensa, pues yo no le encuentro valor a nada. No es que tengo que hacer algo para conseguir, sino que independientemente de mi comportamiento, mi padre, mi madre suple ese afecto con algo material, pues entiendo que la parte emocional tampoco es importante.
¿no? Porque no me la están enseñando, me están enseñando, pues, bueno, hasta tú habrás pasado un mal momento, no llevo sin verte una semana, pero toma, te doy X cosas. Pues al final eso es lo que estamos sembrando, y al final lo que se va a recoger, y dentro de un tiempo pues veremos esos niños tiránicos, ¿no? O esos adolescentes, esos jóvenes y esos adultos tiránicos que si no consiguen lo que tienen, no saben gestionarlo. Evidentemente no es una buena manera de educar. Qué importante es la educación, ¿no? en estos momentos vitales. Bueno, José, por último te quería preguntar, que tú que siempre me recomiendas libros en las charlas que hemos tenido en privado, ¿qué libros recomendarías a padres y madres que deseen saber un poquito más sobre la buena comunicación con nuestros adolescentes? Bueno, más que libros, autores, ¿no? Que creo que hay algunos autores en España que han trabajado esto de una manera maravillosa, ¿no? Por un lado, Fernando Alberca, del que tú hablabas, tiene varios libros interesantísimos, productos de una investigación, una reflexión muy, muy seria. David Bueno, que es un neurocientífico que parte de esas investigaciones, él es biólogo y desde el punto de vista fisiológico ha investigado mucho la conducta adolescente y luego la repercusión, cómo podemos nosotros aportar para hacer un buen desarrollo de nuestros jóvenes. Y probablemente, y para decirte algún autor extranjero, pues Siegel tiene algunos libros maravillosos sobre la adolescencia y cómo trabajar desde el punto de vista de la consciencia, que es algo de lo que nos hemos hablado, pero también muy importante, ¿no? Cómo hacerle conscientes a nuestros hijos de la situación para poder ofrecer alternativas y conductas que le lleven al éxito. Qué bueno, pues tomamos buena nota de esos libros, de esos autores. Decía León Battista Alberti que el mejor legado de un padre a sus hijos es un poco de su tiempo cada día. Yo quiero agradecer el que tú estás prestando esta mañana de casi ya mes de febrero, cerrando febrero, en principios de marzo. Gracias por el tiempo que también has invertido en otros episodios de Rumbo a tu Vida, y gracias por todos los consejos y el caudal de sabiduría que tienes encima. Muchísimas gracias a ti, Andrew. Sabes que para mí es una oportunidad estar aquí en este podcast que has creado con tanta ilusión y esfuerzo. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. I wish you'd hide the way you feel. Gone blurs get far away, straight lines defined in the waves, stranded and effaced in the black. Old lives bleeding naked and last, forms of other lines of the chase, ghosts tugged in Ireland and fame. Gone now, well they will find you again. Gone now, well they will find you again. Coming at you when you're finding your way. Coming at you when you're finding your way. Ahí queda ese podcast en torno a la comunicación con nuestros hijos, algo vital, importantísimo en esta etapa. Bueno, pues empezamos cuarto año, cuarta temporada de Rumbo a tu Vida, y es un lujazo hacerlo con una persona como José Manuel Beltrán, amigo y compañero. Él empezó todo esto conmigo hace 3 años durante el confinamiento, y él ha querido empezar esta cuarta temporada con nosotros. Tiene muchísimo que contar, como habéis podido escuchar. Y si vosotros os sentís, bueno, pues que este episodio ha sido de ayuda, pues podéis dejarnos una pequeña reseña, una valoración. Y ante todo, no olvidéis ser felices. Hasta pronto.